Muy buenas tardes desde la estación de Atocha Renfe en Madrid, inconfundible. Miren, tengo una selva tropical detrás. Vamos a viajar hoy a Barcelona en el último tren de alta velocidad que une ambas ciudades, que aún no reseñamos aquí en el blog. Se trata del AVLO, el tren de bajo coste de Renfe, es decir, el AVE Low Cost, que los invito a conocer ahora. Muy tranquilo el interior de la estación de Atocha. Hoy es sábado, 5:40 de la tarde. En 20 minutos exactamente sale mi tren, así que voy a esperar aquí un poco apartado a que embarque el resto del pasaje y nos vamos para el AVLO. Cacho de fila que hay, tanta gente entra en este tren. Quieren que les sea honesto, no sé si tengo un día muy hablo hoy, pero vamos a intentarlo. Estoy llegando al tren, tengo el vagón número 5, seleccioné el asiento por 8 euros. Este es mi vagón. Mi asiento es el 9A. Uy, que hay un montón de equipaje. Está todo hasta arriba. Este es el tren. Lo que sí les digo también es que en la parte superior de los asientos entran maletas gigantes, o sea, no solo carrión, un poquitito más que carrión también. Comprado con tiempo y sin promociones mediantes, el precio del AVLO ronda en torno a los 20-25 euros. Se pueden conseguir, sí, billetes a partir de 9, pero normalmente en el primer tren de la mañana, que es a las 6:15 am. Evidentemente hay un tema de falta de espacio para guardar las maletas, ya que están apiladas entre los coches justo al lado de los lavabos. El billete básico del AVLO permite una maleta de cabina y por equipaje extra se cobran 10 euros, al igual que por la selección de asientos se cobran 8. El AVLO es un tren de clase única, un serie 112 de Renfe, más conocido como Pato en España por su aspecto, y presenta una distribución únicamente de clase turista, pudiendo alcanzar hasta 438 plazas con 2 asientos a cada lado del pasillo. Este es uno de los lavabos de tamaño bastante razonable, que a pesar de mostrar cierto desgaste está bastante limpio, al menos en el momento del embarque. Los lavabos son automáticos, pero no funcionan. Tienen secador automático que sí funciona. Tienen enchufe para afeitadoras y demás. Lo que me preocupa mucho es esto. O sea, ¿qué pasa con esto? El AVLO no tiene coche cafetería, a diferencia del AVE o del Wigo. Entonces tiene estas máquinas de vending entre coches que ofrecen café. Y aquí enfrente otra con snacks, patatas, chocolates y bebidas sin alcohol. En el interior de algunos coches también hay máquinas expendedoras. Supongo que para no tener que trasladarse, ¿no?, demasiado entre coches para comprar bebidas y demás. Estamos a punto de salir, falta un minuto para que sean las 6 de la tarde y nos vamos rumbo a Barcelona. Con impecable puntualidad, 6 de la tarde, nos ponemos en movimiento. Dejamos atrás la estación Puerta de Atocha en Madrid y viajaremos en el AVLO de Renfe 2 horas y media hasta la estación de Sants en Barcelona. This train has the Play Renfe service with access to the internet and our entertainment content platform. If you would like more information, ask our onboard personnel. Hit play and enjoy the journey even more. Dad el volumen de vuestros móviles y utilizad las plataformas para hablar. Bueno, ya estoy sentado en mi asiento del 9A, que lo pagué además extra para tener ventanilla. Y no solo voy para atrás, que eso puede haber sido un error mío, sino que además no tengo ventanilla. Solo ahí delante. Los asientos se reclinan mínimamente. Pero mínima, ¿eh? Tienen esta mesita para trabajar y comer, que no está mal, bastante grande. Tienen un apoyapiés
bastante cómodo, una especie de revistero y un cesto que compartes con tu vecino. No solo mi asiento tiene ventana parcial y va hacia atrás, sino que tampoco tiene toma de electricidad, ni en la pared ni en el asiento. ¿Me devolverán el dinero? A 300 por hora, gato. ¿Sabés si pinchamos? Renfe, ¿con esto le quieren competir a WeGo? Lejísimos. No tiene bar. Los asientos son incómodos, apretados. No existen los asientos XL. El tren no está mal. O sea, no está en mal estado, pero es un tren viejo. Yo no veo por dónde... Bueno, y ni hablemos que pagué 8 euros por una ventanilla que no existe. ¿Qué será un premium solo? ¿Será un expreso, me imagino? Luego tienen premium largo, cortado con leche, cappuccino, descafeinados de todo tipo, chocolatadas, y aquí si le quieren poner azúcar, más azúcar, menos azúcar, extra de leche, bueno. ¿Cuánto cuesta? A ver. Un expreso, 2 euros. Muy bien, con esta cara de muerto, llegado finalmente a Barcelona, voy a destacar la única cosa positiva de este tren es... Sí, pases. La única cosa positiva de este tren es que los vagones son bastante pequeños, por tanto son apretados pero no amontonados. Pero creo que Renfe se puso a librar una batalla de bajo coste contra WeGo, que es un producto tremendamente superior y que apenas tiene una licencia para 5 frecuencias diarias, cuando a fin de año o a principios del año que viene van a llegar los italianos con 16 o 19 frecuencias diarias a disputarles el producto premium, para el cual Renfe tampoco está preparado para competir. Creo que Renfe se equivocó en la estrategia y va a quedar por debajo en la competencia de low cost y por debajo en la competencia premium. Paciencia, esperaremos para ver qué es lo que pasa. Les mando un abrazo grande desde mi máquina de vending. Last call for passengers on flight